Emociones, el eje central de absolutamente todo cuanto hay, tenemos y existe. Espero no estar exagerando la nota, pero así lo veo en estos momentos. Vamos a hablar de sanación emocional, de reprogramación mental un poco quizás, pero sí vamos a hablar de la sanación desde el origen. Y hablando de origen, vamos a escuchar cuál es el origen de mi invitado y por qué está haciendo lo que hace Franco Alvarado, mentor en transformación consciente. Bienvenido y gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Ariel, muchas gracias, la verdad encantado. Gracias por la invitación cuando me comentaste sobre esta hermosa idea de poder compartir lo que en mi experiencia he podido aprender, ¿cierto? Porque yo creo y soy muy ferviente de eso, de que el conocimiento, la sabiduría sobre todo se comparte, porque finalmente todos hemos venido a lo mismo, ¿cierto? A recordar quiénes somos. Mi nombre es Franco Alvarado, ¿sí? Me especialicé en todo lo que es transformación consciente y ya les voy a contar a medida que vayamos avanzando en esta hermosa plática, cómo empecé yo con todos estos temas y sobre todo qué fui descubriendo en el camino, porque dicho sea de paso, no empecé directamente con la intención de dedicarme a las hipnoterapias, a la sanación emocional, sino que empecé buscando una salida hacia mí, ¿cierto? Una salida que muchas veces buscamos fuera, pero en realidad la salida es hacia nuestro interior. Sí, bueno, yo actualmente tengo 36 años, justo el día de ayer cumplí 36 años. Soy de Perú, actualmente radico en la ciudad de Trujillo, pero constantemente estoy viajando a donde Dios me lleve, a compartir el mensaje, a compartir la ayuda que en su momento yo busqué para mí y que ahora, gracias a Dios y al maravilloso destino que nos tiene preparado Dios, siempre seguir el camino es hermoso y Dios nos va poniendo donde donde tenemos que estar, ¿sí? Hay una canción muy bonita que es cristiana que a mí me gusta mucho y dice, envíame a mí. ¿Cierto? Envíame a mí que yo iré. Entonces, en esta etapa de mi vida, estoy justo en ese momento, donde yo simplemente abro mis brazos y digo, Dios, envíame a mí, que ahí voy, así como en algún momento yo necesité de ayuda, aquí estoy yo para poder ayudar. Así comienzo en este camino, mi amigo Ariel, y estoy encantado de poder dejar una semillita en cada corazón de todos quienes escuchen esta maravillosa entrevista. Muchas gracias. Cuéntanos para poder conocer un poco más de tu historia, cómo fue que te diste cuenta, qué antecedentes tenías y cómo te diste cuenta que querías hacer precisamente esto. Bueno, en primer lugar, nunca yo decidí en el momento dedicarme a esto de la sanación emocional ni mental, mucho menos energética. Pero las cosas se fueron dando, ¿no? Yo creo que cuando algo es para ti, pues se va a mostrar el camino como sea para que tú tomes ese camino, ¿cierto? Siempre somos guiados por algo superior y eso superior se vale de cualquier cosa, persona, para poder llevarnos a donde realmente debemos estar. Entonces, en primer lugar, me gustaría contarte un poco cómo es mi historia, porque de allí parte todo este tema de la sanación. Yo empecé buscando ayuda para mí. Yo en ningún momento dije, bueno, voy a estudiar esto porque quiero dedicarme a la sanación emocional, a ser terapeuta y mucho menos a la hipnosis. Pero llegó un momento de mi vida en el que yo, la verdad, no sabía qué hacer con mi vida, a pesar de que aparentemente en este mundo físico, material, me estaba yendo muy bien. Sí, y te digo esto porque yo estudié tres carreras, estudié dos máster, estuve a punto de hacer un doctorado, sí, estuve a punto de hacer un doctorado, pero finalmente llega un punto de mi vida en el que yo digo, pero realmente, ¿qué es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida? ¿Sí? Yo renuncio a un trabajo que tenía para dedicarme a emprender, ¿sí? A emprender, a hacer negocios. Esa línea del emprendimiento está muy marcada en mí
Y poco a poco me di cuenta de por qué es que era así, que ya tal vez durante la conversación va a salir. Pero yo llego a este tema de la sanación buscando una ayuda para mí. Cuando yo renuncio a un trabajo en una empresa que yo tenía, para la que yo trabajaba, yo lo hago por tener más libertad, ¿sí? Lo hago para ser más libre porque justo había nacido mi hija y tenía creo que 4 o 5 meses y yo siempre decía que el día que yo tenga un hijo o hijos, yo voy a dedicarme a ellos, ¿sí? Voy a dedicarme a ellos. Entonces yo renuncio a ese trabajo y me pongo a emprender en todo lo que es consultoría empresarial. Porque dicho sea de paso, las profesiones que yo tengo, todos están orientadas a los negocios, ¿sí? Administración, contabilidad, finanzas. Entonces yo iba por esa rama. Una vez que yo comencé a emprender en la consultoría, que ya lo venía haciendo desde hace más de 15 años, pero ya empecé a dedicarme de lleno a eso, surge otra idea para poner otro negocio, que es una inmobiliaria. Sí, es una inmobiliaria. Puse la inmobiliaria, me comenzó a ir muy bien en la inmobiliaria y después me comencé a preguntar qué es eso que yo desde niño quería hacer. Ahí entra un poquito este sentido al que todos llegamos en algún momento en quién soy yo, ¿no? ¿Qué hago en este mundo? Ese momento en que nos preguntamos si realmente somos quien queremos ser. Entonces, una vez que me comencé a preguntar eso, yo dije, ah, mira, a mí desde pequeño, desde niño, a mí me gustaba todo el tema del desarrollo personal. Siempre me apasionaba todo lo que era el coaching, la programación neurolingüística, y por ahí me fui metiendo a ese mundo. Entonces, ya cuando yo estaba dentro de todo lo que era desarrollo personal, llegó un momento de mi vida, y yo lo recuerdo muy claro, estar aquí en mi oficina, que es en casa, estar aquí con mucho dinero que había ganado de mi empresa inmobiliaria, pero en ese momento lo que a mí más me sorprendió es que lejos de estar muy feliz con ese dinero que había ganado, yo me sentía vacío, sentía un gran vacío. Sentía un gran vacío y sentía de que eso no era todo para mí. Yo sentía que algo más tenía que haber, ¿sí? Entonces ya estaba en consultorías, estaba en la inmobiliaria, inclusive comencé a dictar cursos sobre todo lo que es administración de negocios para emprendedores, pero no me sentía feliz. Yo sentía que eso no me llenaba. Entonces yo me acuerdo en un momento aquí en mi oficina, estando frustrado porque no sabía a qué dedicarme. Yo decía, pero hago muchas cosas, decía yo. Debería dedicarme a una sola línea, debería elegir qué hacer. Entonces yo decía, me dedico a la inmobiliaria, que es lo que me da más dinero, me dedico a la consultoría empresarial, que también me iba muy bien y que era muy bueno además y tenía ya una reputación ganada, he dado consultoría en empresas ya grandes de acá del país, de la región sobre todo. O me dedico al desarrollo personal, que es algo que realmente nunca me había metido así de lleno, pero siempre me apasionaba. Y con esa idea estuve cerca de un mes más o menos, ¿no? Hasta que llegó un momento en que yo, estando aquí en mi oficina, con una cantidad de dinero fuerte aquí, yo comencé a sentirme mal, sentía culpa, ¿sí? Sentía culpa por tener tanto dinero. Y mira por dónde va el asunto. Y yo decía, pero ¿por qué siento esta culpa por tener tanto dinero si lo he ganado de una manera honesta? Lo he ganado ayudando a una persona a vender su propiedad y de eso yo he ganado una comisión. Entonces yo decía, pero ¿por qué siento esta culpa? Y comencé a cuestionarme un poco más y a preguntarme sobre todo, ¿realmente es esto a lo que yo me quiero dedicar durante toda mi vida? Porque a pesar de que estoy ganando mucho dinero, yo no estoy siendo tan feliz como a mí me gustaría ser. Y seguía esa pregunta, ¿a qué me dedico por el resto de mi vida? Llega un momento de tal frustración en que yo me acuerdo con lágrimas en los ojos, inclusive haberme sentado aquí en mi oficina y, y preguntarme, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Yo no sé qué hacer con mi vida, ¿sí? Y
poco a poco me fui calmando un poco hasta que yo alcanzo a ver justo lo que estoy viendo ahorita, es mi estante de libros, mi biblioteca, y yo digo, pero a ver, yo quisiera dedicarme a algo que realmente me apasione, me guste, ¿sí? Entonces yo decía, la inmobiliaria me gusta, me apasiona, y llegué a la conclusión de que sí me gustaba, pero me gustaba más que todo porque me generaba un buen ingreso económico, ¿sí? La consultoría empresarial me gusta. Y llegué a la conclusión de que realmente me gusta el tema de los negocios, pero no al nivel de consultoría, porque es un poquito muy formal, un poco formal, es más de guardar, como se dice, las formas dentro de la empresa. Y yo no me sentía libre cuando daba mis consultorías, porque tenía que estar serio, no podía hacer tantas bromas, entonces era muy parametrado. Y eso, más allá de responder la pregunta, hacía que me cuestione más. Pero mira qué interesante, porque tienes el conocimiento, tienes la capacidad, tienes toda la información, pero no eras tú mientras lo hacías. Qué interesante eso, ¿no? Claro, y ese era el vacío que yo sentía también, ¿sí? Ese era el vacío, porque a pesar de que yo, para el mundo, digamos, era una persona exitosa, que me iba bien en los negocios, que me iba bien en la consultoría de empresas, ya tenía un prestigio ganado, supuestamente el mundo, la sociedad te dice que eso es el éxito. Pero cuando tú realmente logras eso, pero no te sientes suficiente, no te sientes, digamos, pleno, ahí te das cuenta que realmente el camino no es por allí. Por eso yo me comencé a cuestionar mucho ese tema. Y conocimiento tenía, como te digo, tengo 3 profesiones, tengo 2 maestrías, 2 máster, y estaba a punto de hacer un doctorado y creo que iba a ser el doctor más joven de toda la facultad porque en ese entonces yo tenía 31 años, a lo mucho, ¿no? Entonces, conocimiento tenía, toda la capacidad, pero yo realmente me comencé a preguntar, ¿realmente quiero dedicarme a esto? Porque yo cuando daba una consultoría en empresa, yo no me sentía que era yo mismo. Yo sentía que me ponía un disfraz y me ponía a imitar a otra persona, que la otra persona era el consultor, ¿sí? Entonces, en ese punto de esa conversación conmigo mismo esa tarde, yo miro mi biblioteca y comienzo a ver mis libros y yo digo, pero ¿qué es lo que más me gusta? Y yo siempre me río cuando cuento esta parte porque yo comienzo a ver PNL, que es la programación neurolingüística, veo coaching, veo Tony Robbins, veo todo lo que es sanación emocional, hábitos, después veo un libro de administración, después veo un libro de contabilidad, después veo otro libro de coaching, otro libro de espiritualidad, y realmente haciendo un pequeño inventario a mi librería, yo me di cuenta que realmente lo que más me gustaba era la parte del desarrollo personal, el desarrollo personal. Y yo decía, pero sí, y ahí en ese momento yo recordé que desde niño yo me había jurado a mí mismo que me iba a dedicar a eso. De ahí viene algo que yo siempre digo en mis talleres, en mis programas, y es que nuestra alma sabe lo que vino a hacer este mundo. Lamentablemente, con tanta programación que hay en esta Matrix, nos vamos por otro camino que no es el que nosotros hemos elegido al venir a este mundo. Entonces yo sabía desde niño que quería dedicarme a eso, ¿sí? Yo sabía que quería dedicarme a eso, pero por cierta programación, por ciertos eventos de mi vida, me fui desviando de camino. Entonces, en ese momento, cuando yo recuerdo que realmente vine a eso y que me había dicho a mí mismo que me iba a dedicar a hacer talleres, eventos, desarrollo personal, de mentalidad, en ese entonces yo lo conocía como mentalidad, como motivación, yo dije, esto era lo que yo quería hacer y esto es lo que yo quiero hacer, porque es lo que más me gusta, es lo que más leo, es lo que yo más sé. Y ahí me di cuenta de otra cosa que era otro de mis grandes bloqueos también, y es el hecho de que había llevado muchos cursos
de coaching, de programación neurolingüística, y uno de los bloqueos que yo tenía era que siempre abandonaba al final, ¿sí? Desarrollaba todo el curso, pero ya cuando era de certificarme, no me certificaba, ¿sí? Hacía todo el curso, aprendía de todo, porque hecho sea de paso, tengo, gracias a Dios, la bendición de tener muy buena memoria, ¿sí? Y aprendo todo muy rápido, y, pero no me certificaba. Entonces en ese momento yo digo, pero ¿cómo me dedico a esto, al desarrollo personal, si no tengo ni un certificado que me avale? En ese momento yo me pongo a buscar asociaciones, empresas que certifiquen lo que es coaching y programación neurolingüística. Encontré algunas y al final pues tuve que elegir entre ellas y hubo una que me llamó mucho la atención porque yo veía gente llorando, gritando, liberando emociones y algo dentro de mí me dijo, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo necesito. Cuando yo dije, eso es lo que yo necesito, yo dije, voy a ir a esa certificación. Comencé a averiguar, comencé a preguntar, me mandaron la información y en ese entonces me acuerdo que esa certificación costaba algo de $3.500, $3.500. Y yo, a pesar de tener el dinero, yo dije, ¿pero qué? ¿Son $3.500? Ni loco, no hay forma, no voy a pagar esa cantidad, mejor me voy a la otra certificación que era inclusive en Colombia y costaba creo que algo de $2.000. Y yo dije, encima me voy a pasear, a divertirme, pero me quedó la idea de que realmente lo que necesitaba era lo otro, ¿sí? Entonces yo durante 3 o 4 días estuvo rondando la idea hasta que finalmente me decidí a ir. Asistí a ese taller, pagué los $3.500 y más inclusive, y fui. Y créeme que ha sido la mejor decisión que tomé en mi vida para empezar este maravilloso camino. Ahí descubrí realmente que las limitantes que yo tenía estaban dentro de mí, ¿sí? Porque ¿Qué a nivel... operaba en ti? ¿Qué había en ti que te hacía arrancar e inclusive sostenerte, porque estudiabas, no era que no, pero al final no llegabas a la certificación? ¿O que Mira, faltaba en ti, cualquiera de los dos? porque no me certificaba. Lo que pasa es que todo lo que nosotros hacemos viene de programas que ya han sido preinstalados en nuestra mente. Todos son programas, ¿sí? Ahora, hay algo dentro de las 5 heridas de la infancia que se llama la herida del abandono, ¿sí? Y cuando tú tienes una herida de abandono, eso es parte de las cosas que yo he ido descubriendo a lo largo de mi vida. Cuando tú tienes una herida de abandono, tú, cuando ya eres adulto, tiendes a abandonar todo lo que hagas. O tú abandonas o te abandonan a ti, ¿sí? Ahora, ¿de dónde nace el abandono? En mi caso, gracias a Dios, yo tuve, bueno, tengo dos padres que hasta ahora están juntos, están bien, gracias a Dios, y siempre viví con ellos, siempre viví con ellos. Es más, yo siempre dije que yo era muy pegado, muy cercano a mi papá, a mi padre, ¿sí? Y yo siempre decía, pero ¿cómo yo voy a tener abandono si yo siempre toda la vida he vivido con mi papá? Y llega un momento que haciendo terapias, yo me veo a mí de niño llorando porque mi papá se iba a trabajar. Entonces, dentro de todas las cosas que aprendí ya después con todas las formaciones que yo he llevado, me di cuenta, llegué a la conclusión de que el abandono en mí venía porque mi papá se iba a trabajar. A pesar de que yo siempre sentí que mi padre me quería mucho y me apoyaba en todo lo que yo quería y decía, él siempre era una persona que estaba trabajando mucho, ¿sí? Él trabajaba 12 a 14 horas diarias y yo no estaba mucho tiempo con él. Entonces de ahí venía el abandono. Cuando nosotros tenemos una memoria de abandono en nuestro interior, en nuestra mente sobre todo, nosotros ya siendo adultos reflejamos esa herida. ¿Cómo lo reflejamos? Abandonando. Abandonamos a nuestra pareja, en ocasiones se abandona la familia, o se sufre abandono por parte de la pareja, de la familia, o abandonas tus proyectos, abandonas tus metas, y de eso he sufrido mucho yo, ¿sí?
De eso he padecido mucho también. Así que y cuando yo descubrí esa herida de abandono, yo la trabajé, la sané y desde allí comencé a mejorar todo este tema de los grados académicos, mis certificaciones, el tema de los proyectos que empezaba, ¿sí? Porque de allí parte todo. ¿Sí? Por todo, todo parte de allí. Así que eso fue uno de los primeros bloqueos que yo rompí para poder continuar, porque si no, no hubiera podido, ni siquiera yo creo que estaría aquí, ¿no? Que se hizo evidente porque nosotros por dentro tenemos como una, ¿cómo lo puedo decir? Como una bodega, pero con la luz apagada, Sí. que es lo que nos hace ser o hacer ciertas cosas y hasta que empezamos a prender la luz y empezamos a decir, uy, ¿qué es esto? Empezamos a poderlo trabajar. ¿Cuál era el segundo, cuál fue la segunda situación que venciste para poder salir adelante en lo tuyo? Mira, otra de las situaciones que yo tuve que vencer era el hecho de el síndrome del impostor, ¿sí? Ese síndrome del impostor es el pensar siempre que no eres capaz, pensar que no, que hay otras personas mucho mejores que tú, o que finalmente, aunque suene duro decirlo, que no seas nada en comparación a lo que ya hay en el mercado o en el mundo, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho eso. ¿Por qué? Porque otra de las programaciones que yo tenía era el hecho de siempre estar estudiando, ¿sí? A mí me enseñaron, y todo lo que nos enseñan es una programación, porque cuando nuestros padres a nosotros nos dicen algo, aparentemente es una simple indicación, pero en la mente de un niño, en la psique de un niño, se graba como una orden, ¿sí? Y si a un niño tú le dices, estudia, 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 se va a pasar toda la vida estudiando. Y uno dice, pero está bien, está perfecto que la persona se pase toda la vida estudiando. Sí, pero no desde la frustración, no desde el miedo. Sí, porque cuando nos acostumbraron o nos programaron para estar constantemente estudiando, muchas veces vamos a estudiar, pero ya desde el miedo a que si no estudiamos no somos nada, o si no estudiamos no vamos a tener aprobación o aceptación de las personas. ¿Sí? A mí me costó mucho romper ese síndrome del impostor porque yo no me daba cuenta que tenía eso. Porque aparentemente estudiar, educarse es bueno, ¿sí? Pero yo no me daba cuenta desde qué parte, desde qué punto lo estaba haciendo yo. No lo estaba haciendo realmente desde el amor, lo estaba haciendo desde el miedo. Y peor aún, ese constante estudia, 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 trajo en mí de que a pesar de que yo tenía mucho estudio, mucha preparación, yo sentía que me faltaba más todavía. Yo sentía que me faltaba estudiar más, ¿sí? Por eso que te decía, yo estudié 3 carreras, estudié 2 máster, estaba a punto de iniciar otro máster y un doctorado, y aún así yo no me sentía capaz. Todos creían en mí, todos confiaban en mí, menos yo. Siempre Entonces, faltaba algo. sí, siempre faltaba algo. Exacto, siempre faltaba algo. Y mira, algo muy importante que debemos entender es que cuando nosotros tenemos una idea de que siempre falta algo, nuestra mente nos va a poner cualquier cosa para reforzar esa idea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro sistema de activación reticular nos va a mostrar más cosas, más circunstancias para reforzar esa idea de que falta algo. ¿Sí? Pero en realidad, ya habiendo sanado todo eso, ya uno se da cuenta que realmente, en principio, siempre va a haber alguien mejor que tú. O digamos, no mejor que tú, sino con un conocimiento diferente. ¿Sí? Con un conocimiento diferente. Pero también siempre va a haber alguien o personas que van a saber menos que tú, que son las que nosotros podemos ayudar. ¿Sí? Entonces, realmente nadie lo sabe todo. Hasta el más erudito del mundo, hay algo que no sabe, ¿sí? Pero cuando tú estás con esos miedos y ese síndrome del impostor o el no sentirte suficiente, tú ves todo lo malo, pero no te das cuenta lo bueno que hay en ti, no te das cuenta lo que ya sabes. Eso fue, digamos, el segundo más grande bloqueo que yo tuve que romper para poder seguir con mi vida y con este maravilloso propósito que hoy en día desarrollo.
claro, y tiene que ver con, insisto en esto, ver y ver de qué manera podemos subsanar. Fácil decirlo, lleva su tiempo hacerlo, pero identificarlo ya de por sí es importantísimo. Porque cuántas personas, siempre me acuerdo de una pregunta que decía un charlista, ¿cuántas personas habrán salido del planeta sin cumplir su tarea y su propósito de vida? Deben ser muchas realmente. Y algunas de estas personas a lo mejor fueron sumamente exitosas en áreas en las que la verdad no les llenaba. Y eso Entonces, es lo más triste, ¿no? Como decía Tony Robbins, por ejemplo, yo le escuché una vez una frase que a mí me encantó, y él decía que el éxito sin plenitud es el mayor de los fracasos. ¿Sí? absolutamente de acuerdo, sí. Ser tan exitoso para el mundo y sentirte vacío, sentirte mediocre, digamos, por dentro, pero para el mundo ser exitoso. Entonces yo creo que esa es una de las más grandes tristezas que hay. Y peor Claro. aún, irse de este mundo con eso, sin haber cumplido realmente tu propósito, ¿no? Que tal vez ya cuando sales de aquí y te muestran la película de la vida y empiezas a entender las cosas de manera diferente, ahí te das cuenta y dices, ups, me equivoqué, así no era. Qué duro, ¿no? Háblanos un poco más de las heridas de infancia para aprovecharte que estás acá con nosotros, que estás encendiéndonos luces muy importantes y en otra ocasión me encantaría que nos acompañaras para que nos hables también de algunos otros temas como hemos conversado. Te Claro que escuchamos. sí, mucho gusto. Mira, la serie de Gracias. ya inicialmente son 5. Hay diversos autores que te dicen que son 6, uno dice que son 11. Desde el punto que yo los veo, que yo he podido aprenderlos, yo trabajo con 5 heridas de la infancia, ¿sí? Y una adicional, que se habla siempre de una sexta, que viene a ser el tema del merecimiento, ¿ya? ¿Sí? O la valoración. Empecemos por las 5. Las 5 heridas de la infancia son, en primer lugar, la herida de abandono, ¿sí? La herida de abandono de las que ya les hablé un poquito, ¿sí? Es más que todo cuando el niño, siendo niño, que se habla desde los 0 hasta los 7 años, que es cuando se forma la mayor parte de nuestra programación, ya siendo niños viviendo en esta vida, cuando el niño siente que sus padres especialmente lo abandonan, ahí se forma esa herida, ¿sí? Se forma la herida de abandono. Ahora, ¿cuándo es que el niño siente que lo abandonan? Porque, claro, uno puede decir, el niño es abandonado cuando el papá o la mamá se separan y se van de la casa. Sí, esa es una forma de abandono. Pero también existe el abandono cuando el papá o la mamá tienen que salir de la casa a trabajar, a laborar y lo dejan solo al niño, ¿sí? También hay el abandono de que actualmente lamentablemente se ve mucho, es el abandono emocional, el abandono afectivo, no estar presente con el niño, ¿sí? Porque hay muchos padres lamentablemente que el niño está a su lado jugando o queriendo jugar con el papá o la mamá y ellos están mirando el celular, están mirando las redes sociales, están, no sé, hablando por teléfono, trabajando, lo que sea que estén haciendo. A eso, Entonces perdona, a eso yo le llamo estando sin estar, porque es... están físicamente, pero el resto de la persona no está. Te escuchamos. Así es. Entonces, en ese momento el niño se siente abandonado, ¿sí? Se siente. No es tanto la figura en sí del abandono, más que todo es lo que siente el niño, lo que interpreta el niño que lo hace programarse con esa herida. Y esto aplica para todas las heridas, ¿sí? No es tanto lo que sucede, sino lo que el niño interpreta que sucede. Porque a mí me ha tocado, por ejemplo, Ariel, en una oportunidad, una señorita que tenía problemas con temas de apego emocional, que dicho sea de paso, cuando hay problemas en las relaciones de pareja, que hay un apego emocional, una dependencia emocional, se da mayormente por herida de abandono, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya te voy a hablar del reflejo ahorita de esta herida, ya cuando somos adultos. Pero me tocó un caso de una señorita que tenía este apego emocional. Finalmente, cuando nosotros hemos entrado a una sesión de hipnosis para identificar cuál era el origen de esos miedos, ese miedo al abandono que ella tenía, descubrimos que era algo tan sencillo, tan básico, como que un día, cuando tenía más o menos 4 o 5 años, estaba en su casa y estaba jugando con su mamá y su mamá de pronto dijo, ¿ya sabes qué? Espérame aquí, no puedo revelar el nombre, espérame aquí un momento que voy a la tienda a comprar.
Entonces la mamá sale de la casa, se va a la tienda y la niña comienza a gritar, comienza a llorar, no, mamá, no te vayas, no me dejes, no me abandones. Y la mira por la ventana que la mamá se va y en ese momento, algo tan sencillo, porque finalmente la mamá fue, compró lo que tenía que comprar en la tienda, en la bodega y regresó a su casa a ver a su hija. Pero basta ese momento de esa impresión fuerte, porque es un impacto emocional. La niña grabó esa memoria como un abandono, ¿sí? Entonces, cada vez que ella discutía con su pareja, ella sentía nuevamente ese abandono, ¿sí? Entonces, cuando si tienes esa herida de la infancia, que es el abandono, suele andar esa persona con mucho miedo a ser abandonada. Por eso es que se aferra a una pareja, por eso es que hace todo lo que la pareja quiera. ¿Por qué? Porque internamente, a nivel inconsciente, se forma una figura de que si ella no hace lo que la pareja quiere, la pareja se va a ir. Y ya en su mente relacionó que el irse de esa pareja es doloroso, ¿sí? Y nosotros siempre vamos a estar huyendo del dolor y acercándonos al placer. ¿Cuál es más fuerte? Siempre huir del dolor, ¿sí? Siempre lo que va a ganar más es que vamos a tratar, a como dé lugar, de huir del dolor. Entonces, esa es la herida del abandono. Ahora, ¿cómo se refleja ya cuando somos adultos? Cuando somos adultos, se dan circunstancias en las que nosotros atraemos a personas que también nos abandonan, ¿sí? Como esta persona, por ejemplo, ¿cierto? Atraes una pareja que finalmente se va de la casa, te deja por cualquier razón, por trabajo, porque consigue otra pareja, porque es más pegada a la mamá que a ti, pero por cualquier motivo, siempre esa pareja se va, la abandona. O se da el polo opuesto, que es donde no te abandonan, pero tú sí abandonas. ¿Sí? Tú sí abandonas. Entonces, abandonas a tu familia, abandonas no solo a la familia, porque abandono es abandono en cualquiera de los casos. Abandonas tu familia, abandonas tus proyectos, abandonas tus metas, abandonas tus estudios, como en mi caso, yo terminaba los estudios, pero no llegaba a certificarme, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de abandono también. O, en el peor de los casos, te abandonas tú. A eso iba, eso era lo que te iba a decir, que normalmente la persona que tiene ese cuadro está abandonándose a sí mismo primero, Y hasta tal punto que de ahí viene la mayoría de adicciones, inclusive. A mí me ha tocado tratar también personas con adicciones y siempre se reduce a una falta de mamá o de papá, especialmente de mamá. Claro que depende del tipo de adicción, ya yo en mi experiencia yo puedo saber a dónde dirigirlo, pues no si es a mamá o a papá, claro. pero una adicción es abandonarse, pues, ¿sí? Es abandonar su vida, abandonar esta realidad. Podemos decirlo de alguna manera, no quiero estar conmigo mismo, voy a usar algo para salirme, Claro. O esta vida no me gusta, mejor huyo. ¿Sí? Es un escape. tal cual. Mira lo bonito de esto, que así como nosotros lo creamos, nosotros lo podemos descrear, digamos, ¿sí? Nosotros Claro. podemos programarnos y podemos reprogramarnos. Y lo bonito de este asunto es que hay herramientas, hay técnicas. Por eso yo trabajo mucho con la hipnosis, trabajo con las constelaciones familiares, trabajo con biodescodificación, trabajo con psicomagia. Trabajo con diversas herramientas que a lo largo de mi vida, en esa búsqueda de una mejora para mí, yo comencé a integrar, a aprender, a entrenarme y las integré finalmente y hoy en día todo lo que yo he estudiado, en todo lo que yo me he entrenado, lo aplico en una sola terapia. ¿Sí? Por eso es que los resultados son muy rápidos y son muy transformadores. ¿Sí? Entonces, yo sí siempre garantizo resultados rápidos. ¿Por qué? Porque la experiencia y las diversas técnicas que utilizo dan esos resultados, ¿sí? Muchas veces dicen, no, pero no puede garantizar. Es que están los resultados. ¿Sí? Y cualquier persona que haya hecho terapia conmigo sabe, ¿sí? ¿Por Claro, qué? claro. Porque uno da lo que uno es, ¿cierto? Yo siempre
Siempre fui de las personas que me gustaba todo rápido. Y eso busqué yo en las terapias. Las terapias que yo hago, las hago así porque así me han funcionado a mí. Y eso es lo que yo entrego también. ¿Sí? Claro. Bueno, eso es más que todo la herida, la primera herida, que es la herida de abandono. Sí, creo que queda un poquito claro, ¿cierto? Sí, sí, sin duda. ¿Qué te parece si vamos con la segunda y dejamos las otras en otro programa para que las personas inclusive puedan hacer preguntas en este programa? ¿Qué te parece? Perfecto, me parece perfecto. Lo que pasa es que el tema de herida de la infancia es la base de nuestra vida. Y por eso es que hay que analizar muchas cosas dentro de esa herida de la infancia. La segunda herida, que, bueno, dicho sea de paso, estas dos son las que más daño nos hacen a nosotros como ser humano. La segunda herida es la herida del rechazo, ¿sí? La herida del rechazo. La herida del rechazo es un tipo de abandono, pero consciente. No sé si me explico. ¿A dónde voy? El abandono es cuando el padre o la madre no pueden estar con el hijo. ¿Sí? Porque se separaron, porque tenían que trabajar, porque falleció. Ojo, que también cuando fallece el padre o la madre, también es una especie de abandono, ¿sí? El niño nunca va a decir mi papá falleció, mi mamá falleció. El niño siempre va a decir, a nivel inconsciente, va a decir, me abandonó, Es ¿sí? interesante ese punto porque lo que nos estás haciendo ver es no el evento, sino cómo el niño lo tradujo y lo introdujo en su ser interior que le va a generar problemas después. Por eso es importante sanar desde el origen. Exacto, exacto. Y lo más importante no es lo que pasó, sino lo que el niño interpretó que pasó. ¿Sí? Y algo muy importante, mira, que es lo que yo trabajo, que lo acaba de mencionar, es que siempre debemos nosotros sanar el origen, sanar el origen. A mí me ha tocado personas que han venido a mí a decirme, Franco, yo necesito terapia de pareja porque peleo mucho con mi pareja, discutimos, estamos a punto de separarnos, inclusive nos vamos hasta las manos. Entonces yo comienzo a conversar con ellos, especialmente son damas, mujeres las que vienen a mí por ese caso, y yo comienzo a indagar con ellos y lo que termino diciéndoles, ¿sabes qué? Vamos a hacer terapia para que sanes con tu papá. Y hay algunas que se molestan, hay algunas que se enojan y dicen, pero Franco, te estoy diciendo que el problema es mi pareja, el problema no es mi papá, yo a mi papá inclusive no lo veo hace años. Es que ese es el problema, pues. Ese es el tema. Precisamente porque a tu padre no lo ves hace años, es que tienes problemas con tu pareja. Porque nuestra pareja es un reflejo de nuestros padres. ¿Sí? Entonces, cuando tú peleas mucho por tu pareja, con tu pareja, ¿por qué? Porque estás demandándole algo. ¿Estás demandándole qué? Siempre les digo y los invito a los que están escuchando este programa, hagan conciencia si tienen problemas de pareja. ¿Qué es lo que le reclamas a tu pareja? ¿Le reclamas atención? ¿Le reclamas presencia? ¿Le reclamas que no es detallista? ¿Le reclamas que no es amoroso, no es cariñoso? Muy bien. Ahora yo les hago la siguiente pregunta. En tu niñez, ¿quién fue la persona que no te dio eso? ¿De quién te hizo falta eso? El amor, la atención, el afecto, los detalles. ¿De quién te faltó eso? Cuando llegamos a ese punto, la persona se da cuenta que realmente a quien está reflejando en su pareja es su papá o su mamá. Entonces, siempre voy al origen. Yo siempre le digo, yo no hago terapia de pareja, a menos de que ya hayas pasado por todas las terapias y quieras trabajar algún evento específico, como por ejemplo una infidelidad. Ahí sí, puede ser, ¿no? Pero mientras no sanes el origen, no hago eso. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer una terapia para sanar, para trabajar una infidelidad. Perdonas a esa persona, quedas en paz, se reconcilian y todo. Pero si tú no has sanado el origen, porque cuando hay una infidelidad es porque tú tienes dentro de ti una memoria, una energía de traición. Porque tal vez viste entre tus padres una traición o porque te sentiste traicionado, que esa es otra herida en tu niñez. Entonces, si tú trabajas una terapia de pareja para sanar esa traición, esa infidelidad, lo que va a suceder es que más adelante vas a pasar por lo mismo, o con la misma pareja o con otra. ¿Por qué?
porque no sanaste el origen. ¿Sí? Entonces siempre hay que ir al origen. Esa es otra herida, la herida de traición, ¿sí? La herida de rechazo, rapidito para con esto terminar el tema de heridas. La herida de rechazo te decía que en el caso de la herida de abandono es cuando los padres no pudieron estar. Pero la herida de rechazo es cuando los padres no quisieron estar, ¿sí? Cuando los padres no quisieron estar. Aquí se da, por ejemplo, los embarazos no deseados, ¿sí? Se da cuando los padres se separan y el papá generalmente o la mamá también no quieren estar con los niños, ¿sí? Porque una cosa es una separación, que se experimenta un abandono de todas maneras, pero el papá o la mamá siguen yendo a ver al niño, ¿no? En el caso de la herida de rechazo, el padre se olvida por completo de sus hijos y el niño siente ese rechazo, ¿sí? Inclusive personas que han buscado a sus padres y sus padres dicen, no, 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 ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada contigo, tú no eres mi hijo y X cosas. Entonces, esa es la herida de rechazo, cuando el padre o la madre no quiere estar consigo. Ahora, ¿cuál es el reflejo, ya siendo adulto de esta herida, que se rechazan a sí mismos? Se rechazan a sí mismos, ¿sí? Y como se rechazan a sí mismos, vienen inclusive problemas con de la piel, porque nuestro cuerpo, perdón, refleja también nuestras heridas. Vienen problemas de psoriasis, problemas de acné, vienen también inclusive a veces adicciones, porque se rechazan a sí mismos, personas que no son tan aseadas, ¿sí? Entonces, ese rechazo hace que la persona no pueda tener una buena vida. Es más, cuando hay rechazo, hay siempre ese miedo constante a que todos te rechacen. Esa es la típica persona que está en una reunión y no dice nada, no habla, porque internamente siente miedo y tiene la creencia de que si habla, las personas lo van a rechazar, ¿sí? Y es la persona que siempre está constantemente haciendo lo que los demás quieren. ¿Por qué? Porque él siente a nivel interno que que si no hace lo que las otras personas quieren, las otras personas lo van a rechazar. Entonces, eso es mucho el miedo al que dirán, por ejemplo, ¿no? El miedo al que dirán es eso, es una herida de rechazo, ¿sí? Y Lo está bonito, también esa, perdona, está también esa energía en esa persona que la gente la va a rechazar. exacto, exacto. Cuando tú tienes esa herida, cualquier herida que tengas, esa es tu energía que cargas, ¿sí? Y así como si tienes herida de abandono, atraes personas que te abandonen. Si atraes herida de rechazo, vibras en rechazo, tu frecuencia es de rechazo, y atraes personas que te rechazan. Lo bonito es que cuando comienzas a trabajar con estas heridas, cuando comienzas a sanar, tu energía cambia. Y lo que sucede es que las personas que constantemente te rechazaban, o se alejan o tú te alejas de ellas, pero tu entorno cambia, cambia para bien, cambia porque ya no tienes esa necesidad de atraer personas que te rechacen porque ya no es tu energía. ¿Sí? Eso es lo bonito y ahí esos son los cambios, las transformaciones más profundas que a mí siempre me gusta ver. Claro. Entonces, es muy bonito todo ese tema, la verdad. Claro, sin duda es. Y yo creo que a todos nos llueve sobre mojado, además, en algún área de nuestras vidas, cuando se habla de este tipo de cosas. Vamos a dejar tus datos acá abajo para que si alguien te quiere contactar, pero además les invitamos a que pregunten y que nos digan qué otros temas también quisieran que sean tocados aquí en este programa. Así que muchísimas gracias, Franco, por haberme acompañado a traer luz en estas áreas, porque vemos el problema, pero normalmente no vamos a la raíz. Desconocemos quizás cómo hacerlo. Y Sí. vemos solamente la parte de arriba, vemos la punta del iceberg y ay, 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 el iceberg real está abajo. Te dejo para que te despidas. Muchas gracias, Ariel. Eh, Nada, estos temas son muy apasionantes, son muy bonitos porque muchas veces queremos conocer todo menos a nosotros mismos. Y es a donde realmente nosotros deberíamos ir, hacia adentro, hacia observarnos, porque no basta con hacer afirmaciones, no basta con hacer declaraciones. Esa es una gran falacia, digamos, del mundo del desarrollo personal, el creer que haciendo afirmaciones y declaraciones vas a transformar tu vida. No, porque las afirmaciones y declaraciones únicamente cambian la parte mental, pero la mayor parte de nuestros bloqueos están en nuestras emociones, están en nuestra energía, en nuestro espíritu, que si entramos a esos temas
está para unos 6 o 7 horas más. Así Sin que duda. simplemente invitarlos a que siempre se hagan la siguiente pregunta, que creo que es la pregunta inicial para un proceso de transformación. Cuando algo te pasa en la vida que te molesta, que te afecta, pregúntate siempre en qué momento de mi niñez viví esa misma situación. ¿En qué momento de mi niñez viví la misma situación? Por ejemplo, si sientes que alguien te gritó, te ofendió, te insultó, pregúntate, en mi niñez, ¿quién me insultaba? ¿Quién me ofendía? Y ahí está el origen. Si sufriste una traición, una infidelidad, pregúntate en tu niñez, ¿de quién me sentí traicionado? O en quién vi una infidelidad, una traición, tal vez en tus padres, o tal vez tus padres en algún momento te prometieron algo y no lo cumplieron, eso es una traición, ¿sí? Entonces siempre ir al origen, eso los invito siempre, vayan al origen de todo, pregúntense todo momento qué me pasó en mi niñez para que actualmente esto me afecte. Si comenzamos a hacer eso, vamos a comenzar a caer en conciencia de lo que realmente debemos transformar en nuestra vida. Y aquí tienen un servidor para poder guiarlos siempre en este proceso. Por ahí creo que mi hermano va a dejar las redes o cómo me pueden encontrar a mí, mis datos. Así que estaré encantado de poder guiarlos, ayudarlos en este proceso de transformación, porque muchas cosas queremos manifestar en el mundo, en la vida. Muchas cosas queremos manifestar. Pero mientras no limpiemos nuestra energía, mientras no sanemos nuestro origen, por más técnica de manifestación que hagamos, no va a funcionar, ¿sí? Y se lo digo por experiencia propia. Así que muchas gracias, hermano, por esta invitación. Te agradezco mucho. Espero estar en otra oportunidad también. Yo feliz y encantado de seguir compartiendo con ustedes. Claro que sí, faltan más partes todavía, porque si no Es van a sentir que los dejamos abandonados, no puede ser, ¿verdad? Aquí trabajamos diferente. Así que un abrazo para ti, muchísimas gracias, un abrazo de luz para todos. Esto fue Sanando desde el origen con Franco Alvarado y aquí Ariel. Sí, hasta la próxima, nos vemos.